Bien, vamos con la noticia que definitivamente acapara la atención pública este día, la conferencia de prensa que ha solicitado la fiscal general y jefa del Ministerio Público. Cambios en la institución y de esta forma lo ha anunciado y lo ha confirmado a través de una conferencia de prensa. De hecho, vamos a enlazarnos rápidamente para conocer detalles de qué es lo que está pasando en la institución y a qué se deben estas irregularidades detectadas. Permitirles en principio informarles que desde que ingresé a la institución se informó que realizaría un diagnóstico institucional y la evaluación y análisis correspondiente de todos y cada uno de los puestos de trabajo dentro del Ministerio Público. Sobre la base de esa tónica de trabajo, durante el tiempo que tengo al frente del Ministerio Público he recibido varias denuncias escritas y verbales del sindicato, de la asociación de fiscales, exfiscales, del personal administrativo, indicándome que han advertido diferentes irregularidades y anomalías en determinados procesos de oposición para los ascensos o nombramientos del Ministerio Público y para sus convocatorias. Sobre la base de ello, me permití solicitarle a un equipo de trabajo que fue conformado por la Dirección de Recursos Humanos, por Asesoría Jurídica, por sección disciplinaria, por el señor asesor del despacho, a manera de que analizaran las denuncias presentadas documentalmente. Sobre esa base y después de hacer el estudio analítico, serio y con fundamentos que para ello me permití traerles toda la documentación de soporte que la comisión designada tuvo a la vista a manera de tener y poder rendir el informe correspondiente a la Fiscalía General. Sobre esta base, ellos claramente determinaron que de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los nombramientos para cubrir cargos del Ministerio Público estarán sujetos al procedimiento que se establezca en el reglamento correspondiente, el cual debería estar basado en concursos de oposición y méritos, que para el efecto debe emitir la Fiscalía General. Sin embargo, esta fue una primera irregularidad encontrada en el procedimiento que se llevó a cabo en la convocatoria para la Coordinadora Nacional y los señores regionales. ¿Por qué razón? Porque si la ley taxativamente nos indica la creación de este reglamento para tener el sustento y el soporte para llevar a cabo todo el proceso de convocatoria y selección de ascensos y nombramientos, en el momento en que no se tuvo este reglamento, no se tenía la posibilidad de abrir esta convocatoria por no tener el instrumento legal que posibilitara la regulación para llevar a cabo este concurso de oposición. Sin embargo, sin tener esta herramienta legal necesaria para legalizar este concurso, se llevó a cabo. Sin embargo, de las actuaciones claramente la comisión advirtió que tanto la Dirección de Recursos Humanos como la Escuela de Capacitación informaron que no se había basado
en ningún reglamento el proceso de concurso y selección, sino que se habían basado en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Situación que tampoco sucedió así, por cuanto que claramente el artículo 79 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece todos los parámetros que se deben de cumplir para llevar a cabo verdaderamente este concurso de convocatoria. Consecuentemente, se incumplió también lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque claramente dice el artículo: el proceso de oposición para ingreso y ascenso en la carrera fiscal comprenderá las siguientes etapas. Precalificación: reunir los requisitos legales exigidos para el cargo y no tener causal de incompatibilidad. No se pudo establecer este extremo por cuanto que no se tenía reglamento. Luego dice el concurso de oposición. El concurso de oposición se realizará respetando las siguientes etapas. Un examen de mérito. La unidad de capacitación calificará el mérito del aspirante, sus antecedentes profesionales, de acuerdo a la tabla fijada en el reglamento. Sobre la base podía hacer esta ponderación de calificación de méritos si no existía el reglamento que normara esta tabla, que podía servirle de base para la ponderación correspondiente. Dice: prueba escrita de conocimiento. Se realizará una prueba escrita de conocimiento que será elaborada y calificada por la unidad de capacitación. La prueba deberá realizarse de tal manera que la persona que la califique ignore la identidad del examen. Situación que también se observó, porque más adelante ustedes van a conocer la conformación de las ternas que se hicieron entre pares. Entre las personas que estaban como aspirantes, se calificaron entre ellas mismas. Consecuentemente, no se cumplió con lo establecido en la ley. La prueba oral de conocimiento. El aspirante será examinado, dice, oralmente, sobre los conocimientos que se requiere para el puesto. El reglamento determinará la forma de realizar la prueba oral. La prueba oral será público. Tampoco estaban frente a la posibilidad de llevar a cabo esta prueba oral de conocimiento por cuanto que no tenían el soporte legal por la inexistencia del reglamento correspondiente. Luego también tenemos en cuanto a que dice el artículo 82, el reglamento dice: el fiscal general elaborará los reglamentos correspondientes dentro de los 90 días siguientes a la vigencia de esta ley. Antes del proceso de convocatoria no se llevó a cabo la elaboración de este reglamento que por mandato de ley se debió haber realizado. Muy bien, lo anterior, a consideración del equipo que analizó este proceso, se adecúa a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 22 del Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio Público, que establece nulidad de nombramientos o rescisión del contrato. Asimismo, es nulo cualquier nombramiento que se haga en contravención a lo establecido en este reglamento y en cualquier disposición vigente. La persona afectada por la nulidad puede iniciar acciones correspondientes contra los responsables. Muy bien. De igual forma, el equipo señaló
que resulta aplicable el contenido del artículo primero transitorio del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Ministerio Público y el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, que señala: violación de pacto. Todas las disposiciones dictadas o actos ejecutados en contravención a las disposiciones establecidas en el presente pacto serán nulas de pleno derecho y no impedirán la aplicación de la norma que se hubiese eludido o tratado de eludir. Muy bien, a partir del informe rendido, la fiscal general determinó necesario reunirse con la coordinadora nacional y con los señores fiscales regionales a efecto de darles a conocer las irregularidades encontradas y obrantes en el informe que se me rindiera, con soporte en todos los que ellos me acompañaron. En principio, las irregularidades puntuales por no haberse cumplido con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por cuanto que no se elaboró oportunamente el reglamento correspondiente para que se les diese el soporte regulatorio para llevar a cabo este proceso respectivo. En virtud de no haberse emitido el reglamento, todo el proceso se llevó a cabo, a decir de la Dirección de Recursos Humanos y de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, según el artículo 78 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, no se cumplieron con todos los requisitos establecidos, y aquí fundamentalmente, a partir de esta inobservancia de ley, de no tener reglamento, este proceso se suma una serie de vicios advertidos en el proceso correspondiente, advirtiéndose en ese sentido que tampoco se cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entre otros, puedo señalar puntualmente, de conformidad con el informe rendido, que no existió determinación por escrito de necesidades del servicio para la oposición por parte de la fiscal general, porque la ley es clara al indicar que si se establece esta necesidad del servicio, el fiscal general tiene que ordenar a la escuela de capacitación a abrir este concurso para convocar a los aspirantes que tengan el interés de participar. Sin embargo, se advierte de las actuaciones obrantes en toda esta documentación, que fue directamente la fiscal general la que convocó y no por conducto de la escuela de capacitación, tal y como lo establece el artículo 79 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Además, otro vicio advertido: la convocatoria no se publicó al menos una vez en el Diario Oficial, como lo exige la ley. Es requisito también importante, sustancial, para que todo el proceso de convocatoria hubiese sido legítimo y legal. Además, también se advierte que la convocatoria no se realizó con antelación por lo menos un mes sobre la fecha prevista para el inicio del concurso de oposición. Resulta que la convocatoria se hizo con 2 días de anticipación. Juzguen consecuentemente si cualquier persona con interés de poder postularse a un cargo le fuese suficiente 2 días para poder presentar y preparar todo el expediente exigible en estos casos. Y por el otro lado, no solo porque a la humana materialmente es imposible, sino porque si no observó lo establecido en el artículo 79,
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La convocatoria, como otro vicio advertido, no reunió la totalidad de requisitos, el número de plazas, pues se convocó para 8 puestos y se nombraron 9 personas. La incongruencia manifiesta de sacar una convocatoria para 8 puestos y nombrarse 9 puestos. Otra irregularidad documentada en todos estos documentos que ponemos a la vista de ustedes, respetables medios de comunicación. Además, no se cumplió con el proceso de precalificación, o sea, reunir todos los requisitos legales exigibles para el cargo y no tener causal de incompatibilidad, por cuanto que no había reglamento. No obstante, UNICAP informó que se cumplió con el concurso de oposición en las etapas examen de mérito, prueba escrito de conocimiento y prueba oral de conocimiento. Se establece que al no haberse basado en ningún reglamento, no se podría estar frente a la posibilidad de haber cumplido con lo que la ley establece. Es importante señalar también que en cuanto al examen de mérito que se llevó a cabo, la unidad de capacitación calificará, dice, el mérito del aspirante, evaluando sus antecedentes profesionales de acuerdo a la tabla fijada en el reglamento. No se pudo hacer por cuanto que no se tenía esta herramienta básica que era el reglamento. La prueba escrita igualmente. Sí, la prueba, dice, deberá realizarse de tal manera que la persona que la califique ignore la identidad del examinado. Esto tampoco se advirtió y no se observó. La prueba oral del conocimiento. El reglamento determinará la forma de realizar la prueba oral. Como no se tuvo la posibilidad de contar con un reglamento, pues obviamente no había ningún parámetro para llevar a cabo esta evaluación. Aunado a ello, las ternas nombradas para el examen oral fueron conformados por los propios interesados que participaron en el proceso de convocatoria. De conformidad con el Acuerdo 65-2017 del 29 de junio del 2017, se designó a 3 miembros de terna examinadora. Entre ellas estaba la licenciada Ana Elena Guzmán Loyo. De conformidad con las apreciaciones legales y objetivas y por un sentido común, ella debió haberse inhibido. En primer lugar, porque ella pertenecía al área administrativa. Y entonces, ¿cómo el área administrativa estar examinando al área fiscal? Y en segundo lugar, la inhibitoria debió versar también en porque iba a evaluar a su subalterno. Entonces no podía ella estar frente a la posibilidad de estarlo examinando y consecuentemente debió haberse inhibido. Sin embargo, pues esto no sucedió. El Acuerdo 33-2018 del 12 de febrero del 2018 designó a 3 miembros de terna examinadora, entre ellas las licenciadas y licenciado Aura Teresa Colindres Román, Miriam Maribel Ambrosio Tocay y el licenciado Estuardo Ernesto Campo Aguilar. De ello, con facilidad meridiana se advierte que entre los mismos pares se examinaron, incrementando aún más la duda de todos los vicios que les he comentado. En ese sentido, verdaderamente se advierte que la licenciada Aura Teresa Colindres Román y Miriam Maribel Ambrosio Tocay debieron inhibirse también de haber integrado las ternas examinadoras, pues examinaron a quienes habían sido previamente sus subalternos. En ese sentido, se establece el nombramiento, muchas gracias, del licenciado primero
de la licenciada Miriam Maribel Ambrosio Tocay. En segundo lugar, del licenciado Edgar Quintanilla Eric, agente fiscal de esa fiscalía, con la licenciada Colindres y con la licenciada Ambrosio. Y el licenciado Manuel Antonio Lemus Flores, agente fiscal también de esa misma fiscalía. Como ven ustedes, tampoco se cumplió con lo ordenado en el artículo 79, por cuanto que claramente establece que no debieron haber sido gente que conocía a los aspirantes. Sin embargo, aquí se denota con meridiana claridad que fueron los pares. Muy bien. Además de ello, UNICAP, o sea, la Escuela de Capacitación del Ministerio Público, informó acerca de las notas obtenidas en la evaluación de mérito para el puesto de coordinadora nacional, siendo las obtenidas, ¿sí?, por la licenciada Aura Teresa Colindres Román, de 87 puntos, nota menor a las obtenidas por las otras dos aspirantes, quienes obtuvieron 95 puntos. También informó UNICAP acerca de las notas obtenidas en la evaluación escrita, según oficio del 18 de agosto del 2017, como he reiterado, señores miembros de comunicación. Todo está documentado. Aquí está todo documentado. Para el puesto de coordinadora nacional, siendo la obtenida por la licenciada Aura Teresa Colindres Román, de 67 puntos, nota menor a la obtenida por las otras dos aspirantes, que fueron de 73 y 84 puntos respectivamente. UNICAP igualmente nos informó acerca de las notas obtenidas en la evaluación oral para el puesto de coordinadora nacional, siendo la obtenida por la licenciada Aura Teresa Colindres Román, de 85 puntos, y la de las otras dos aspirantes fueron de 50 y 40 puntos. ¿Cómo podemos, con un sentido común, establecer que las personas que en la prueba oral y en la prueba escrita hayan obtenido resultados de 95, 85 puntos, en una prueba de un curso hayan sacado 40 y 50 puntos? Muy bien. UNICAP informó sobre el resultado final de la nota obtenida por cada uno de los aspirantes, desconociéndose cómo se integró dicha nota. Aunado a eso, también debo manifestarles que se encontró dentro de la documentación soporte del informe rendido por la comisión que el criterio no se conoce el criterio utilizado para los cursos impartidos ni el criterio utilizado para la selección de docentes que lo impartieron, siendo entre otros docentes el licenciado Rodman Pérez, Ricardo Guzmán Loyo y Juan Francisco Solórzano Fopa. La unidad de capacitación evaluó los aspirantes y aquellos que no superaron el curso de selección los descalificó y suprimió del listado de aspirantes. No consta la forma en que lo hizo. Llama la atención únicamente el hecho que todos los aspirantes son trabajadores del Ministerio Público con carrera fiscal. Por lo tanto, no se explica cómo podría reprobar un curso de selección de 78 participantes, todos fiscales de carrera. Únicamente aprobaron 10 personas. Consecuentemente, también se estableció en el informe rendido, de conformidad con los documentos acreditativos, que no se garantizó la excelencia profesional en el ejercicio de la función. No se garantizó la igualdad de oportunidades para el ingreso y ascenso dentro de la institución. No se rigió el procedimiento de oposición por lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público. El procedimiento no se hizo en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la Constitución Política de la República de Guatemala, por cuanto que no existieron reglas claras para la participación de los oponentes desde el inicio.
No se observó en su totalidad los principios de idoneidad, objetividad, integridad y probidad, transparencia, no discriminación y estabilidad de los trabajadores del Ministerio Público. Aunado a eso también se nos informó que en los casos de ascenso el periodo de prueba serán de 3 meses. Y el artículo 27 del Reglamento Interior de Trabajo del Ministerio Público establece la evaluación y dice: la evaluación del periodo de prueba la realizará mensualmente el jefe de la dependencia en la cual esté asignado el trabajador, llenando las formalidades que determine el Departamento de Recursos Humanos. En tal sentido, deberá remitir el último informe a más tardar 15 días antes de la finalización del periodo de prueba. Por si todo lo anterior fuese poco, aún más grave fue que la misma Coordinadora Nacional evaluara en el periodo de prueba a todos los fiscales regionales una vez nombrados, cuando conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público no existe relación de jerarquía entre aquellos y ella, sino que dependen directamente del fiscal general o la fiscal general. Y aún más grave, evaluó a unos regionales que fueron ascendidos antes de que ella ascendiera. Consecuentemente, no tenía la competencia para poderlos evaluar y sin embargo se realizó. Asimismo, la Coordinadora Nacional no fue evaluada en ningún momento. Sin embargo, fue confirmada en el cargo sin ser evaluada como ordena la ley. El oficio del 17 de agosto del 2018 suscrito por el jefe del Departamento de Desarrollo de Personal de Recursos Humanos literalmente expresa lo siguiente: los formularios del periodo de prueba del ascenso al puesto de coordinador nacional de la licenciada Aura Teresa Colindre Román no obran en el Departamento de Desarrollo de Personal debido a que no fue calificada por el jefe inmediato. Muy bien, sobre la base de todas estas irregularidades que me permito manifestarles que obran dentro del informe rendido a mi persona, tenía la obligación, en primer lugar, de hacérselo saber tanto a la Coordinadora Nacional como a los señores fiscales regionales. Y eso fue lo que se llevó a cabo el viernes recién pasado. Se convocó a una reunión, se les hizo saber con más detalle de lo que les estoy presentando a ustedes, todos los vicios del procedimiento y las irregularidades e inobservancias de ley a estos compañeros, manifestándoles que como autoridad superior de la institución tenía la obligación, porque eso fue sugerido en el informe que me fuese rendido, de que se tomara nota, de que había verdaderamente nulidad de los ascensos, por cuanto que no se cumplió ni con la ley ni con el reglamento, por cuanto que no existía. Consecuentemente, estando bajo un Estado de Derecho, siendo una mujer de ley, siendo una mujer objetiva, no podía callarme y simple y sencillamente dejar sin efecto estos nombramientos, porque obviamente violaron el debido proceso y consecuentemente no podía en ningún momento yo callar estos actos de impunidad en el Ministerio Público. Sobre esa base se citó a las personas, se les hizo saber de todas las irregularidades y les manifesté mi preocupación por el vicio del procedimiento que traía estos ascensos y su consecuencia respectiva, que era declararlos sin efecto. Estos ascensos teniendo ellos la oportunidad verdaderamente de regresar a los puestos originales. Eso fue lo que se les manifestó. Ante la situación
obvio resultó que empezó cada uno de ellos a manifestar que ellos eran personas de carrera, que ellos eran personas con capacidad, que ellos tenían tantos años, que verdaderamente el ascenso era ganado, que habían presentado todos sus documentos. Sin embargo, enfáticamente les dije, no está en discusión ni la capacidad, ni el tiempo, absolutamente nada de ustedes, porque simple y sencillamente lo que está en discusión es el mal procedimiento que se llevó a cabo para poderlos ascender. Así categóricamente. Sobre esa situación yo me tuve que retirar porque efectivamente tenía programado la festividad del niño fiscal por un día y me retiré aproximadamente 1 hora y media o 2 con puntualidad, pues no podría decirles. En ese lapsus de tiempo en que yo me retiré, ellos se quedaron conversando entre ellos mismos a manera de ver qué decisión tomaban. Cuando retorné nuevamente a incorporarme a la situación de ellos, sí, me manifestaron igualmente, como les dije, que eran fiscal de carrera, que tenían tantos años. Reiteré que no había discusión ni del tiempo, ni de la capacidad, ni la efectividad, sino que simple y sencillamente estaba en discusión las irregularidades, los vicios del procedimiento del proceso de convocatoria. Sobre esa base, pues, unos fiscales se empezaron a acercar al director de Recursos Humanos, poniéndole verdaderamente a su disposición que se dejara sin efecto el ascenso y manifestando verdaderamente el quedarse nuevamente en sus puestos originales. Luego se retiraron la licenciada Ambrosio y la licenciada Colindres a almorzar, según ellos mismas me la manifestaron. Cuando regresaron me dijeron, doctora, nosotros fuimos a almorzar y estamos aquí para presentarle la renuncia. Decisión personal de cada uno de ellas. Entonces presentaron su renuncia y hasta ahí yo les puedo manifestar el relato de lo que sucedió el día viernes pasado, ante la información de las anomalías y del informe que ustedes el día de hoy tienen conocimiento, y yo creo que es posible que se les pueda facilitar el informe rendido a mi persona. Muchas gracias por la atención. Muy finos.